Cuando una parada de tráfico rutinaria se convierte en un momento que define su carrera, las peores suposiciones de un oficial de policía chocan con una verdad que nunca vio venir. Su objetivo es el hombre que tiene su futuro en sus manos. El sol comenzaba a descender sobre las calles de Sacramento, pintando el cielo con vetas doradas y ámbar. Eric Porter se dirigía a casa. Después de un largo día en la oficina, su sedán zumbaba suavemente mientras ajustaba el aire acondicionado, ansioso por sacudirse el estrés del día. La radio sonaba débilmente de fondo. Un antídoto relajante para las bulliciosas calles de la ciudad. Se acercó a una luz amarilla que disminuía su velocidad justo cuando se ponía roja. Fue entonces cuando las luces azules y rojas estallaron detrás de él, acompañadas por el agudo sonido de una sirena de policía. Eric miró por el espejo retrovisor. Frunciendo ligeramente el ceño, se detuvo a un lado de la carretera. Bajó la ventanilla. Cuando una patrulla de policía estacionó detrás de él, salió el oficial Bradley Larsen, de unos 30 años, con el pelo rapado y una placa brillando en el pecho. Larsen se ajustó el cinturón mientras se pavoneaba hacia el auto de Eric. Irradiaba la confianza de alguien acostumbrado a tener él. ¿Control? Licencia y registro, dijo Larsen secamente. Su voz era plana pero con un toque de autoridad. Eric obedeció sin decir palabra. Metió la mano en la guantera para sacar su registro y le entregó su licencia de conducir. Sus movimientos eran deliberados y tranquilos, pero podía sentir la mirada de Larsen escrutándolo, como si buscara una razón para cavar más profundo. ¿Sabes por qué te detuve?, preguntó Larsen inclinándose más cerca de la ventana. No estoy completamente seguro. Eric respondió de manera uniforme. Su tono fue cortés pero firme. No te detuviste por completo en el semáforo, dijo Larsen, aunque había un destello de vacilación en su voz. Eric frunció el ceño pero asintió levemente. Ya veo. Pensé que había disminuido la velocidad a tiempo. Pero entiendo. Larsen no respondió de inmediato. En cambio, se demoró. Entrecerró los ojos mientras estudiaba a Eric más de cerca. Ya. No era solo una parada de rutina. Al menos no para Larsen. Su postura cambió sutil pero notablemente. Como si ya hubiera decidido que esto era más que una infracción menor. El oficial miró al ver la licencia en su mano. ¿No eres de por aquí? ¿Eres?, preguntó. Eric dudó una fracción de segundo. Antes de responder me mudé aquí hace unos meses. Mi dirección está en la licencia. Pero Larsen no estaba escuchando realmente. Sus preguntas comenzaban a tomar un tono lo suficientemente brusco como para sugerir que ya no estaba preocupado por una infracción de tránsito. La actitud tranquila de Eric pareció afectarlo. Y se inclinó más cerca a ¿dónde te dirigías con tanta prisa? ¿Solo yendo a casa?, Eric respondió. Su tono se mantuvo firme. Pero el sutil cambio en el aire era imposible de ignorar. Larsen ya no veía a Eric solo como un conductor. Veía algo más. Algo que justificaba sospechas. Eric podía sentir la tensión creciendo. Pero no se inmutó. Poco sabía el oficial Larsen. El exterior tranquilo no era ingenuidad. Era control. Esto era solo el comienzo. Larsen dio un paso atrás, doblando los documentos de Eric con una lentitud exagerada. Antes de guardarlos en el bolsillo del pecho se enderezó. Su expresión cambió a algo ligeramente presumido. Como si ya hubiera tomado una decisión. Sobre el hombre sentado frente a él. Sal del auto para mí, ordenó Larsen. Agarre de Eric en el volante se apretó brevemente. Pero su rostro no delató ninguna reacción. ¿Hay alguna razón específica para eso, oficial?, preguntó.
Su tono fue mesurado. Los labios de Larsen se crisparon, pero lo disimuló rápidamente. Te pedí que salieras del auto. ¿No quieres que esto sea más difícil de lo que tiene que ser? La amenaza flotaba en el aire. Tácita pero inconfundible. Eric exhaló lentamente y abrió la puerta. Mientras salía, los ojos de Larsen lo recorrieron, evaluándolo. Eric era un poco más alto que el oficial. Sus hombros eran anchos, pero su comportamiento no amenazaba. Su traje a medida sugería profesionalismo. Sus zapatos lustrados insinuaban a alguien meticuloso y cuidadoso. Pero nada de eso parecía importar. Larsen hizo un gesto hacia la parte delantera del auto. Manos donde puedo verlas. Eric obedeció. Sus movimientos fueron tranquilos y deliberados. ¿Hay algo específico que estés buscando? Oficial Larsen sonrió levemente. Solo rutina, hemos tenido algunos incidentes por aquí. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Eric giró la cabeza ligeramente, cruzando miradas con Larsen. Incidentes que involucran hombres. En traje de negocios. Conduciendo sedanes. ¿O esto tiene más que ver con algo más? La pregunta cayó como un puñetazo. Y por un momento la compostura de Larsen flaqueó. Enderezó su mano deslizándose hacia su cinturón. Más reflejo que necesidad. Cuida tu tono, dijo. Su voz endureciéndose. Solo estoy haciendo una pregunta. Eric respondió. No había desafío en su voz. Solo una firmeza tranquila, que pareció inquietar al oficial. Larsen se inclinó más cerca. Sus ojos se entrecerraron. Pareces terriblemente familiarizado con cómo funciona esto. ¿Tienes algo que ocultar? Eric dejó que el silencio se extendiera por un instante. Antes de responder, no, oficial. Solo creo en ser claro sobre las razones de una interacción como esta. Transparencia, ya sabes. Larsen se burló pero no respondió. Dio un paso atrás, caminando en un pequeño círculo frente al auto. La dinámica estaba cambiando. De maneras que no podía comprender del todo. Eric no estaba reaccionando como la mayoría de la gente lo haría. No había miedo ni tartamudeo. Ni inquietud nerviosa. En cambio había control. Aplomo y una calma inquietante que ponía a Larsen nervioso. Pareces bastante seguro, murmuró Larsen casi para sí mismo. ¿Cómo crees que sabía lo que iba a pasar después? Eric no mordió el anzuelo en su lugar. Inclinó ligeramente la cabeza. La confianza no es el problema aquí. El respeto, oficiales. Larsen se congeló por medio segundo, antes de girarse para mirarlo. El humo se había ido, ahora reemplazado por algo más agudo. Casi defensivo. Abrió la boca para responder. Pero las palabras no salieron. La compostura de Eric lo estaba desequilibrando. Y no le gustó a medida que el silencio se extendía. La tensión entre ellos se sentía eléctrica. Y Larsen estaba empezando a darse cuenta de que esto no iba a resultar como esperaba. Pero en lugar de retroceder, redobló la apuesta. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Larsen tamborileó con los dedos contra la funda de su cinturón. Su frustración apenas se ocultó. No estaba acostumbrado a ser desafiado. Especialmente no por alguien que se parecía a Eric. Su mirada regresó al sedán. Como si buscara una justificación que aún no había fabricado. Date la vuelta. Y pon las manos en el capó, dijo Larsen con la voz entrecortada. Necesito revisar si hay armas. Eric levantó una ceja. Armas. Repitió con tono incrédulo pero aún medido. Hacer parezco alguien que lleva un arma. La mandíbula de Larsen se tensó. Y por un momento su compostura se quebró. No voy a preguntarte otra vez. Eric dudó. Un destello de algo ilegible pasó por su rostro y luego, sin decir palabra, se giró y colocó las palmas de las manos contra el capó de su coche. Larsen se acercó al crujido de sus botas sobre el asfalto.
rompiendo el silencio incómodo. El oficial cacheó a Eric con movimientos rápidos y bruscos. Sus manos se demoraron un poco más de lo necesario. No era solo una búsqueda. Era un intento de afirmar su dominio. Para provocar una reacción, pero Eric no se inmutó. No sé. Puso rígido. Ni siquiera se movió bajo el escrutinio invasivo. «Estás limpio», murmuró Larsen, dando un paso atrás. La admisión sonó a regañadientes. Como si estuviera irritado. Por no haber encontrado nada que justificara su sospecha. Eric se giró para mirarlo. Su expresión era tranquila. Pero sus ojos agudos. Por supuesto que sí. Dijo simplemente. Ahora, oficial, sí ha terminado, no he terminado. Larsen lo interrumpió. Su voz se elevó ligeramente. Las palabras salieron demasiado rápido. Traicionando su necesidad de mantener el control. Pareces saber mucho sobre lo que puedo y no puedo hacerte. ¿Importa explicar por qué? Eric cruzó los brazos, su postura se relajó. A pesar de la tensión crepitante entre ellos. He tenido mi parte justa de interacciones. Con la policía dijo. Digamos que he aprendido mucho a lo largo de los años. Los ojos de Larsen se entrecerraron. Eso entonces. ¿Eres abogado o algo? Eric sonrió levemente o algo así. La ambigüedad en su respuesta pareció irritar. Aún más a Larsen se acercó. Invadiendo el espacio personal de Eric. Su voz bajando a casi un gruñido. Escucha, ¿crees que eres más inteligente que yo? ¿Crees que puedes hablar para salir de esto? Eric sostuvo su mirada de manera uniforme sin pestañear. No creo que nada oficial. Solo creo en la justicia. Y hasta ahora no estoy viendo mucho de eso aquí. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. Y Larsen mordió el anzuelo. ¿Justicia? ¿Crees que la justicia es de lo que se trata la gente como tú? Siempre se detuvo abruptamente. Las palabras persistieron como humo. Aunque no habían escapado por completo, la expresión de Eric no cambió. Pero algo en su postura cambió. Una señal sutil pero inconfundible. De que había captado exactamente lo que Larsen no había dicho a la gente como yo. Eric repitió con voz suave pero cargada de significado. Larsen se erizó dando un paso atrás. Como si se diera cuenta de que acababa de cruzar una línea que no podía descruzar. ¿Sabes a qué me refiero? Murmuró aunque su tono carecía de la convicción que tenía momentos antes. Creo que sí. Eric respondió en voz baja. Su calma ya no era pasiva. Era afilada como una navaja cortando la pretensión como una cuchilla. Y creo que ambos sabemos que esta interacción dejó de ser sobre una infracción de tráfico hace mucho tiempo. Larsen abrió la boca para responder. Pero las palabras no salieron. Por primera vez parecía inseguro. Como si no estuviera completamente seguro de cómo proceder. El equilibrio de poder estaba cambiando. Y por primera vez Larsen estaba en terreno inestable. Pero el momento del ajuste de cuentas aún estaba por llegar. Y sería uno que nunca olvidaría. La voz de Eric rompió el pesado silencio. Firme e inflexible, oficial. Creo que es hora. ¿Sabes quién soy? Las cejas de Larsen se fruncieron, su irritación resurgiendo. No te importa quién eres, replicó. Aunque la leve grieta en su tono sugería lo contrario. Eric metió la mano en su bolsillo. Sus movimientos lentos y deliberados. Voy a buscar mi placa. Dijo con calma. Viendo la mano de Larsen contraerse cerca de su funda. No hay necesidad de teatralidad, quiero que la veas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, esperando con algo tácito. Los ojos de Larsen siguieron la mano de Eric. Mientras sacaba una billetera de cuero y la abría. Revelando una placa brillante. Eric Porter, Eric, dijo. Su tono era tan casual. Como si se estuviera presentando a un vecino. Jefe de Asuntos Internos, División de Sacramento.
Larsen se congeló. Sus ojos se dirigieron a la placa y luego volvieron al rostro de Eric, buscando alguna señal de que se trataba de una broma. Pero no había humor en la expresión de Eric. Solo autoridad tranquila y un toque de decepción. Asuntos internos, Larsen repitió. Su voz se quebró ligeramente. Tú sí. Eric lo interrumpió, ahorrándole la molestia de terminar el pensamiento. Superviso la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurar que las personas que usan esta placa defiendan la integridad y los valores que se supone que representa. Rostro de Larsen palideció. Su confianza. Su comportamiento se desenredó en tiempo real. Dio un pequeño paso atrás. Su mano se apartó de su cinturón, como si el peso de su propia autoridad se hubiera vuelto demasiado pesado de repente. Eric dio un paso adelante, cerrando la brecha que Larsen había creado instintivamente. ¿Sabe cuál ha sido la parte más problemática de esta interacción? Oficial Larsen. Preguntó con voz tranquila pero penetrante. Larsen no respondió. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había caminado hacia arenas movedizas y no tenía idea de cómo escapar. No es el perfil, continuó Eric. Aunque eso es suficientemente malo, tampoco es la escalada sin fundamento. Es el hecho de que has hecho todo esto sin siquiera darte cuenta de con quién estabas hablando. Asumes que no conocería mis derechos, que no entendería las leyes que juraste defender y por qué. Larsen abrió la boca pero no salieron palabras. La mirada de Eric lo clavó. Implacable. ¿Por qué? No encajaba en tu idea de alguien que merece respeto. Eric terminó por él. Sus palabras no estaban enojadas, pero tenían el peso de una acusación. Y eso no es solo un problema para mí, oficial. Es un problema para todos los que conoces. Con este uniforme. Los hombros de Larsen se hundieron ligeramente. Todo el peso de las palabras de Eric cayó directamente sobre él. Volvió a mirar la placa en la mano de Eric, como si de alguna manera pudiera desaparecer si no miraba demasiado de cerca. Eric retrocedió dándole a Larsen un momento para respirar. Pero su voz no perdió su filo. Esto es lo que va a pasar, dijo. Vas a dar un paso atrás. Devuelve mis documentos. Y piensa con mucho cuidado en lo que dices a continuación. Los labios de Larsen se separaron, pero dudó, claramente debatiendo si retroceder o cumplir. La vacilación le costó. Y luego Eric agregó, bajando ligeramente la voz. Volverás a saber de mí. No como conductor. Te detuviste al costado del camino, sino como el hombre encargado de decidir si eres apto para usar esa placa. Larsen tragó saliva. Su rostro enrojeció al hundirse el peso del momento. Metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó la licencia y el registro de Eric. Sus manos temblaron ligeramente cuando se las entregó a Eric. Los tomó sin decir palabra. Los guardó en su billetera. Caminó hacia la puerta del lado del conductor de su auto, se detuvo con una mano en la manija. Miró por encima del hombro, encontrando la mirada de Larsen una última vez. Recuerda esto, el oficial Larsen. Eric dijo que la placa no te hace mejor que nadie. Te hace responsable ante todos. Mientras Eric se deslizaba de regreso a su auto y encendía el motor, Larsen se quedó parado en la luz que se desvanecía. Su confianza se tambaleó y su futuro fue incierto. Pero para Eric esto estaba lejos de terminar. Su próximo movimiento repercutiría en todo el departamento. El viaje a casa fue tranquilo. Pero la mente de Eric era todo menos eso. El encuentro se reprodujo en su cabeza. No porque fuera único, sino porque no lo era. Larsen no era el primer oficial con el que Eric había tratado así. Y sabía que no sería el último.
Pero esta vez las cosas serían diferentes. Esta vez Eric tenía la autoridad para actuar. La mañana siguiente, Eric se sentó en su escritorio. La luz del sol temprano se filtraba a través de las persianas de su oficina. En la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento. Un archivo estaba abierto frente a él. Oficial Bradley Larsen. Su historial no estaba impecable. Quejas menores de conducta poco profesional. Paradas excesivas y malentendidos vagos. Que nunca se habían abordado adecuadamente. Eric se reclinó en su silla. Juntó los dedos. Mientras pensaba en las implicaciones más amplias. Larsen no era una anomalía. Era un síntoma de un problema más profundo. Y Eric no estaba interesado en poner una venda en una herida de bala. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Su asistente Linda intervino sosteniendo una pila de informes. Buenos días, señor Porter. Tengo el resumen de los casos de mala conducta del mes pasado. También el jefe Daniels. Quería que le recordara sobre la revisión del departamento la próxima semana. Eric asintió, tomando los archivos de sus manos. Gracias, Linda. ¿Puedes también programar una reunión con el jefe Daniels? ¿Para esta tarde? Hay algo que necesito discutir con él. Linda dudó sintiendo el peso en el tono de Eric. Por supuesto, dijo. Antes de salir de la habitación. Eric volvió su atención al archivo de Larsen. Pero su enfoque no estaba solo en el oficial. Esto era más grande que un hombre y una interacción, se trataba de la cultura que permitía que alguien como Larsen se sintiera justificado en su comportamiento. Y si había algo que Eric sabía, era que la cultura comenzaba más tarde esa tarde, en la cima. Eric se sentó frente al jefe Daniels en una sala de conferencias. Daniels, un veterano experimentado, con cabello entrecano y un comportamiento sensato, se reclinó en su silla, escuchando atentamente mientras Eric relataba la parada de tráfico. Podría haberlo descartado como otra mala interacción, dijo Eric con voz firme pero resuelta. Pero eso habría sido un error. Comportamiento de Larsen no es un incidente aislado. Es un reflejo de cuánto trabajo aún tenemos que hacer. Daniel se frotó las sienes y exhaló lentamente. Esta no es la primera vez que surge el nombre de Larsen. Lo admitió. Pero siempre lo hemos manejado internamente en silencio. Y ese es el problema. Eric respondió, el silencio no arregla nada. Silencio deja que siga sucediendo. Es hora de ser ruidoso. Daniels lo miró con el peso de la conversación grabado en su rostro. ¿Qué propones? ¿Una revisión de todo el departamento? Eric dijo sin dudarlo. No solo de las oficinas individuales, sino de nuestra capacitación, nuestros protocolos, nuestros sistemas de responsabilidad. No podemos seguir barriendo esto debajo de la alfombra. Si no nos exigimos un estándar más alto. ¿Cómo podemos? Espera que la comunidad confíe en nosotros. Daniel se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la mesa. Vas a alborotar algunas plumas con esto bueno. Eric dijo simplemente ya era hora de que alguien lo hiciera. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, entrevistas e informes. Eric trabajó incansablemente recopilando datos, hablando con oficiales y realizando foros públicos, para escuchar directamente a la comunidad. El incidente de Larsen se convirtió en un catalizador para el cambio. Un punto de inflexión que obligó al departamento a enfrentar sus fallas de frente. Larsen, por su parte, enfrentó una audiencia interna. Eric no ocultó su participación. Sentado frente a Larsen durante los procedimientos. Y observando cómo el oficial se retorcía bajo el escrutinio. La audiencia resultó en una suspensión. Pero Eric sabía que la verdadera victoria no estaba en castigar a Larsen,
sino en prevenir el próximo Larsen. Meses después, Eric se paró en el podio de un evento comunitario, dirigiéndose a una sala llena de oficiales, funcionarios de la ciudad y residentes locales. No habló de culpa sino de responsabilidad, del deber compartido, de crear un sistema que funcionara para todos. Sus palabras no fueron solo un llamado a la rendición de cuentas. Eran una promesa de cambio. La justicia no se trata solo de atrapar a los malos chicos. Eric dijo que su voz resonó por todo el pasillo. Se trata de asegurarse de que las personas que juraron proteger y servir lo hagan con integridad, justicia y respeto por todos los que encuentran. Esa es la insignia en la que creo. Y esa es la insignia que estamos construyendo aquí juntos. El aplauso fue atronador, pero Eric no se detuvo en ello para él. Este no era el final de la historia, era el comienzo de una mejor. Cuando Eric bajó del podio, miró los rostros de la multitud, algunos escépticos, otros esperanzados, pero todos escuchando. Sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero llegaría y por ahora eso era suficiente. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Comencemos las conversaciones que importan, las que conducen al cambio. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias como esta. Historias que nos desafían, nos inspiran y nos recuerdan de lo que somos capaces cuando defendemos lo correcto.